Es interesante porque nos toca una división del libro de Génesis, que es la descendencia de Esaú. Y vamos a comenzar a mirar un versículo. No lo voy a leer de corrido porque hay muchos nombres y se va repitiendo una y otra vez. Pero vamos a leer el primer versículo del capítulo 36. ¿Ya lo tienen? Muy bien, comenzamos. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y nuevamente vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites abrir tu palabra. También permítenos con un corazón abierto, una mente también despejada y poder estar escuchando tu palabra. Utiliza, Señor, tu palabra para que hable a nuestra vida. Utiliza ahí los pensamientos, el tema, para que pueda tocar nuestro corazón en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Curiosamente, esta división o esta parte de Génesis 36 se repite en Primera de Crónicas 1, del 34 al 54. Casi toda la lista que encontramos aquí la vamos a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 34 al 54. Hace una repetición de los nombres de la descendencia de Esaú. Y en el capítulo 36 vamos a encontrar el registro de la descendencia de Esaú. Más o menos se cree que él vivió entre el 1653 a.C. hasta el 1516 a.C. Se cree que él pudo haber muerto antes que murió su hermano, un tiempo antes, unos 10 años antes de que muriera su hermano Jacob. El territorio es reconocido como el territorio de Idumea o Edomita. Ahí vamos a centrarnos, ahí nuestra historia, en la tierra de Canaán, en el territorio edomita. Y este capítulo nos enseña sobre las consecuencias a largo plazo de las decisiones de uno de los hijos de Isaac, que fue Esaú, o conocido como también Edom. Ahora, ¿cuáles fueron las decisiones que tomó Esaú? ¿Cuáles fueron esas decisiones que tomó Esaú? Él tomó varias decisiones en su vida, pero aquí vamos a ver marcado específicamente algunas decisiones que tomó a nivel personal, a nivel social, y también esas decisiones afectaron a nivel mundial. Entonces él fue tomando gradualmente decisiones como cada uno de nosotros, seamos pequeños, seamos a mediana edad o grandes, siempre estamos tomando decisiones a nivel personal, social, o que van a afectar a las personas que tenemos a nuestro alrededor o más allá, ¿no? Entonces, él fue tomando decisiones que hubieron algunas consecuencias de esas decisiones que él tomó. Entonces, vamos a ver que él, en primer lugar, él escogió sus mujeres, escogió con quién se iba a casar. Es una decisión muy importante, ¿verdad? Es una decisión, algunos dicen que si tú escoges mal, pues puede ser difícil ese tiempo que tú tienes con la compañera que tú escoges, ¿no? Pero si escoges bien, es una bendición. Dice los versículos 2 y 3, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a
Ahilobama, hija de Ana, hija de Zebeón Ebeo, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Esa palabra tomó es agarrar, obtener o ser obtenido. Esta es la palabra que aparece ahí repetidas veces en este capítulo. Y tiene una implicación de lo que Esaú hizo, de ir y tomar esas mujeres de las hijas de Canaán. Lo que quiero hacer notar es esta parte de la importancia de las decisiones que nosotros tomamos. Él tomó una decisión para su bien, para provecho personal de él, ¿no? Y qué importante es esta decisión que se toma en la vida de quién va a ser tu compañero o compañera, ¿no? Pero más allá de eso, muchas veces estamos tomando decisiones sumamente importantes y trascendentes en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nosotros tomamos esas decisiones? Debemos tomar en cuenta principalmente qué dice la palabra de Dios con relación a cualquier tema o asunto de la vida, de la pareja o del futuro o del trabajo o cualquier otra decisión. ¿Qué dice Dios en su palabra con relación a eso? Y eso es buscar a Dios. En primer lugar, buscar a Dios en el consejo de la palabra de Dios. Pero, ¿qué también necesito saber? Necesito discernimiento espiritual para tomar las mejores decisiones. Ahora, ¿cómo viene ese discernimiento espiritual? Viene cuando una persona está creciendo en el conocimiento de las Escrituras y también tiene una disposición a aplicar la palabra de Dios a su propia vida. Así viene el discernimiento espiritual. Ahora, también nosotros podemos buscar el consejo de personas sabias para tomar buenas decisiones. Lo vemos en el libro de Proverbios, que nos anima a buscar consejo. Ahora, busca consejo en tus padres, busca consejo de tu pastor o de tus ancianos y busca consejo también de personas temerosas de Dios. Quizás no tienen un puesto de autoridad en algún lugar o en alguna iglesia, pero tú sabes que son personas sabias, que son personas temerosas y que si tú vas y le pides un consejo, te lo va a dar. Así que busca consejo de personas, tus padres, tu pastor, tus ancianos, personas temerosas de Dios. Y también hay algo bien importante que te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Saber que hay personas que oran por ti, especialmente los que son tus padres que oran por ti constantemente. Así que ten en cuenta estas cosas, estos consejos, para cuando cada uno de ustedes y yo también tomemos decisiones. Principalmente tengamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Vamos a ver gráficamente de los versículos 1 al versículo 5 es la descendencia de Esaú. Y vamos a notar aquí que aparecen los nombres de las esposas, de 3 de las esposas, y también vamos a notar a los primeros hijos, a los hijos. Y progresivamente se va a dar en la lectura que van a aparecer los nietos. Y al final se va a dar una lista final de los hijos, en total de los hijos y de los nietos de Esaú. Así que gráficamente vamos a verlos todos juntos. Aquí aparecen cuántas mujeres tuvo Esaú.
Esaú tuvo, aquí en el capítulo 36 aparecen 3, pero él tuvo en total 6. No, no está recomendado eso, hermanos, ¿eh? Eso lo hizo Esaú. Y él tuvo 6 mujeres. En este capítulo aparecen 3, y 2 más en otro y otro más en otro. Así que vemos que solamente aparece la descendencia de 3 de esas mujeres. De las 6, solamente 3, de las 3 aparece la descendencia de Esaú, y también en Crónicas de esas 3 mujeres. Una fue Ada, la otra fue Ahilobama y la otra fue Besamat. Sus hijos primogénitos fueron Elifaz, Jeús, Jalam, Coré y Reuel. Ellos fueron sus hijos primogénitos, y los que siguen fueron sus nietos, ahí en la descendencia de Esaú. Pero lo que vemos ahí es la lista final, lo que aparece al final de del capítulo 36. Ya todos los descendientes de Esaú, como aparece también en Primera de Crónicas. Ahora, algunas preguntas importantes de esa decisión que tomó Esaú. ¿A qué edad se casó? La Biblia sí registra en Génesis capítulo 26, 34, dice que Esaú se casó cuando él tenía 40 años. Dice así: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith de Berí, Eteo, y a Besamat, hija de Elón. Ahí 2 mujeres más, y la otra aparece en Génesis capítulo 28, versículo 9, cuando dice: tomó a Malaalat, hija de las hijas de Ismael. Entonces, en total fueron 6 mujeres que él tomó. ¿Y a qué edad se casó o tomó a su primer mujer? A la edad de 40 años. Ahora, es un dato muy importante, porque también su hermano Jacob se casó a la misma edad. Es un poquito cuando las personas ya podían tomar una responsabilidad. Podemos notar que la misma edad que Jacob se casó, en ese tiempo también se casó su hermano Esaú. Entonces, los dos al mismo tiempo tomaron decisiones las mismas, pero quizás contrarias. Uno buscó el consejo de la madre, ahí la dirección del padre, y el otro quiso hacer, ahí tomó sus propias decisiones con relación a esto. Una decisión muy importante para su vida. También ya vimos que en total tuvo 6 mujeres. Y una pregunta bien importante que aparece aquí es: ¿qué consecuencias trajeron las decisiones de Esaú a sus padres? Porque las decisiones que tomamos nosotros también afectan a los que nos rodean, principalmente a nuestros padres. Y aparece ahí en Génesis 26, 35, que dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora, ¿qué consecuencias trajeron? ¿Fueron buenas o no? No, aquí dice que fueron amargura de espíritu. Amargura de espíritu. O sea, no se la pasaban bien sus padres con la decisión que tomó. Fueron amargura de espíritu. Y también vemos aquí por qué Esaú toma más mujeres. No sé si te llama la atención que tuvo 6, pero ¿por qué toma más mujeres? Más que 1, 2 o 3. Él toma más mujeres, y era para molestar a sus padres. Allí en Génesis capítulo 28, 8 dice: y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. O sea, que lo hacía adrede.
lo quería hacer enojar, lo quería sacar de sus casillas. Quizás algunas decisiones que muchas veces nosotros tomamos, nuestros padres a veces no están de acuerdo. O nuestros padres les trae tristeza, o a nuestros padres les trae dolor y amargura cuando nosotros no buscamos el consejo de Dios, muchas veces. Y muchas veces nos equivocamos en nuestras decisiones. Él ahí fue tomando decisiones y él sabía que no tenía que contraer matrimonio o asociarse o casarse con mujeres cananeas por la idolatría y por todo lo que era la cultura, que eran paganas y toda la idolatría que ellas traían y lo que buscaban de dioses ajenos y otras cosas prácticas que ellos hacían. No, pero él quiso sí. Yo quiero tomar esa decisión para tomar esas mujeres. Entonces, esta decisión trajo amargura y era difícil la relación entre sus padres, ¿no? Por la decisión que él tomó. Ahora, hay aquí, esto es de un autor anónimo, pero lo encontré ahí entre uno de los libros de mi esposa, de unos temas que han estudiado de mujeres, de algunos 7 errores de cuando tomamos decisiones para casarnos. Quizás ahí, para evitar quizás que haya una ruptura. Ahí dice estos de los 7 errores, uno es casarse demasiado rápido. Cuando uno viene y pide consejo y le dice, pero ¿y cuándo te vas a casar? Ya, pronto. Y le empiezan a preguntar, ¿y la conoces? ¿Y cómo es? ¿Y cómo son sus padres? No sé, pero yo me quiero casar. Entonces, a veces tomamos decisiones demasiado rápido con relación a este tema, ¿no? Elegir a la pareja cuando eres muy joven. Estar demasiado ansioso por casarse o ansiosa por casarte solo para agradar a otros, no esperar hasta conocer bien a la persona, no estar seguro que tiene las mismas expectativas o van hacia la misma dirección en sus vidas y no conocer bien su pasado. Estas son algunos errores de cuando tomamos quizás decisiones que pueden ser equivocadas para nuestra vida, ¿no? Entonces, considera esto y pensemos, aquí en el contexto, sí, Esaú fue tomando decisiones a nivel personal, quizás que le convenían por estrategias que él quería hacer, de casarse con mujeres de ese territorio, pero en realidad trajeron graves consecuencias para él y también para su familia. Así que consideremos también esos consejos que vemos aquí de los errores cuando uno toma una decisión, sobre todo de casarte, que puede ser fatal para tu vida. Así que no nos equivoquemos. En segundo lugar, él eligió su territorio, donde él iba a vivir. Y vemos en el versículo 6 y 7 que dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Él tomó aquí otra decisión importante en su vida y él se va a otro lugar. Deja de estar con su hermano y toma la decisión de salir del entorno de donde él estaba, del entorno de su familia, y se lleva
consigo a sus mujeres y a sus hijos e hijas, a sus siervos y siervas, sus ganados, sus bestias y todas sus propiedades. Todo cuanto él tenía, él se lo llevó. Todo. Y aquí vemos un énfasis muy específico en esa palabra que dice, se repite muchas veces, es en el versículo 6, es lo que él tenía. Él tomó todo lo que él tenía y se la llevó. Y se fue a otro lugar. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión de salirse de ese entorno, de su lugar donde él vivía, donde él creció, donde él conocía? El versículo 7 nos da algunas respuestas importantes. El versículo 7 dice que sus bienes eran muchos. Y sí, cada uno, tanto Jacob como Esaú, tenían muchas cosas, muchas propiedades, hijos, bienes, ganados, y tenían muchas cosas. También dice que la tierra no los podía sostener. No daba abasto el lugar donde ellos estaban. Y también otro motivo importante que vamos a ver a continuación, lo vemos en Génesis 27, es que él no quería estar bajo el yugo de servidumbre de su hermano o bajo la sombra de su hermano. Entonces, eso es algo bien importante, una razón bien importante por la cual él decide finalmente separarse. Y otro motivo lo vimos la semana pasada, cuando terminó el capítulo 35, vemos que muere su padre, y es quizás o probablemente la última vez que ellos están juntos, cuando ellos van a sepultar a su padre. Entonces ya no está su padre y él tiene un motivo importante para poder separarse, desligarse y estar bajo la sombra de su hermano o bajo el yugo de su hermano. Ahora, ¿por qué digo lo que digo? Lo vemos en el capítulo 37. En el capítulo 27, versículo 38 al 39, vemos aquí este motivo que les comparto. Dice así: y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición para padre mío? Bendecidme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo. Ahora, es importante lo que su papá le dice, porque es la bendición que le toca. Y entonces, en esta versión de las Américas dice así: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancará su yugo de tu cerviz. Entonces, vemos aquí podemos notar algo bien importante, que llegó el tiempo que él que ya no quería estar bajo la sombra de su hermano o estar recibiendo órdenes de su hermano, sino que él quiso separarse. Y aquí vemos cómo su padre en la bendición lo que le dice. No escuchó cosas bonitas, ¿no? Quizás ahí cuando le dice, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. ¿Qué le está diciendo? Vas a vivir en el desierto, ¿no? O en un lugar difícil, áspero. Y no fue algo muy agradable que quizás escuchó en esa bendición. Pero eso es lo que dijo su padre. Fue su bendición, la bendición de su padre. Al propósito, qué bueno es contar con la bendición, las oraciones de los padres. Qué bueno que cada uno podamos contar con la bendición cuando vamos tomando buenas decisiones de nuestros padres. Ya vimos esta parte, cómo se grafica su genealogía. Ahora vamos a ver geográficamente dónde se ubica el territorio de Edom.
En el versículo 8 nos dice, y Esaú habitó en el monte Seir, y Esaú es Edom. Aquí vamos a ver en el mapa, en la parte cafecita, ahí vemos en la parte cafecita, es la primera región que él ocupó, el primer lugar donde él estuvo, en la parte sur de Israel y con frontera con ese territorio, ahí quedaba en la parte de abajo. En estos versículos describen la elección que Saúl hizo del territorio montañoso de Seir como lugar para habitar. También se localiza la tierra de Edom en las montañas al este del Arabá, en la frontera meridional, o sea, en la parte sur de Jordania e Israel, extendiéndose hacia el norte de la península arábica. Esta parte roja, ellos se fueron extendiendo poco a poco, pero esto es una región montañosa, árida, desértica, al sureste del Mar Muerto. Su primera capital fue Bosra, luego fue Petra, que también en hebreo significa Sela. Otras ciudades importantes fueron Aizon-Gaber y Ailat. Los primeros pobladores del monte Seir fueron los Horeos, pero Edom los conquistó. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 12. Dice así: los Horeos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Saúl los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en el lugar. Parte de la bendición que su padre le dijo es que por tu espada vivirás. Ahora, una forma de tener ese territorio fue a través de alianzas, porque se casó con las hijas de Canaán, y una de las hijas era de Seir, y Ahilobama era hija de Aná, de los descendientes de Seir. Entonces él hizo alianzas para poder tener la tierra, pero también en un momento ellos destruyeron a los moradores que habitaron en ese lugar, o sea, los sacaron. Entonces, vemos aquí que ¿por qué él escogió ese lugar? Porque Dios se lo dio. Dice ahí el versículo 5, capítulo 2 de Deuteronomio 5, dice: no los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir en posesión. Y esto lo dice Dios a Moisés. Dios le está diciendo a Moisés que ese lugar Seir, o ese territorio, era para los hijos de Esaú. Por eso él conquistó ese lugar y se hizo de ese lugar, porque Dios les dio en posesión ese lugar, ese territorio. Entonces, aquí vemos algunos lugares de cómo eran esos lugares. Ellos eran expertos ahí haciendo talla en la piedra, en la montaña, en la roca. Y así eran esos lugares áridos, poca vegetación, pero así eran esos lugares. Algunos de esos recursos minerales que habían eran ricos en cobre y en hierro. Y también algo bien importante de esa región, era un lugar estratégico. Era un lugar estratégico ahí, ese lugar. Ahí vemos en el mapa vemos algunas rutas. Ahí es el territorio de Edom. Y vemos que esa región de Seir fue una zona estratégica para el control de las rutas y del comercio en la época bíblica. Había un lugar que se llamaba el Camino del Rey. Es un camino que venía desde Mesopotamia, pasaba por el territorio edomita, entraba por Canaán y también se bajaba hasta Egipto. Ese camino era conocido como el Camino del Rey. Entonces, era un lugar estratégico y también sumamente comercial. Entonces, escogió él para sí un lugar sumamente estratégico. Entonces, él
tomó esa decisión del lugar donde él, porque era un lugar estratégico también para él. Ahora, la tercera decisión que él toma es una elección de elegir de su futuro, de su legado, de su descendencia, ¿no? Lo que iba a ser su descendencia, su legado. Él elige eso. Entonces dice aquí el versículo 9, y los hijos y los linajes de Saúl, padre de Edom, es el monte Seir, el monte Seir. Y ahorita vamos a ver esta división en los siguientes versículos, la división política que él asume. Y ves que esas decisiones fueron gradualmente, primero personal, luego social, qué iba a hacer, dónde iba a vivir, qué iba a trabajar, pero después él iba avanzando a esas decisiones, iba tomando una dimensión más grande esas decisiones. Y la decisión de lo que iba a ser su legado, ¿no? Lo que él iba a dejar después de morir. Así que los edomitas tomaron sus propias normas de vida, se organizaron como nación con sus propias reglas y bajo sus propias condiciones. Aquí vamos a ver algún resumen de lo que estoy diciendo, y es los versículos siguientes. Vemos en los versículos del 9 al 14, vamos a ver una división de los descendientes de Saúl, y vamos a ver que agrega en la lista no solamente los hijos, sino también los nietos de Saúl, y por medio de ellos Saúl se convirtió en el padre de los edomitas. En esos versículos vamos a ver del 9 al 14, vamos a ver los hijos de Saúl y los nietos. Entonces vamos a comenzar a ver que ya comienza a crecer su familia. Y eso lo vimos en la parte geográfica, ¿se acuerdan? Vimos todos los nombres. Aquí aparecen algunos de esos nombres. Entonces, versículo 9 al versículo 14. Luego vamos a ver otra división. Y esa división va del versículo 15 al versículo 19, pero con un énfasis. Ese énfasis es en cómo se organizaron, cómo gobernar. Y hay el énfasis en la palabra jefes. En estos versículos registran los nombres de los jefes de Saúl. Ese vocablo significa el jefe de 1000 o regidor de 1000 o cabeza de un clan. No sé si eran 1000 personas o 1000 familias, pero estaban políticamente organizados. Eran personas que estaban organizadas como por jefes. Entonces, que eran los descendientes de Saúl. Entonces, ahí ese es el énfasis de los versículos 15 al versículo 19. Y después, aquí vamos a hacer una pausa de los descendientes de Saúl, y va a mencionar algo bien importante, porque también el territorio de Edomita se conoce como el territorio de Seir. Seir fueron los primeros pobladores de ese lugar, y Seir tuvo 7 hijos y una hija. Y en esta lista que aparece aquí de los versículos 20 al 30 aparecen 21 nombres de los descendientes de Seir, 7 hijos, y luego los siguientes son sus descendientes, que son sus parientes de Seir, que fueron 20 más una hija que él tuvo. Entonces aquí aparecen esos nombres como los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Seboón, Ana, Disón, Eser y Disán. Ahora, de Ana específicamente, de ahí salió Ahilobama. Y Esaú fue una de las esposas de Esaú. Ahora, ¿por qué se casó? Porque estratégicamente él hacía como lazos para poder estar en el lugar, en el territorio. Pero al final él los va a destruir, ¿sí?
Entonces aquí vemos algo bien importante que hace una mención específica de estos hombres que eran los descendientes de Seir, que son horeos, y aquí aparece esa descendencia, ¿sí? Y avanzando un poquito más, los versículos 31 al 39, en este pasaje contiene una lista de los reyes de Edom que pertenecen a la descendencia de Esaú. Específicamente aparecen 8 reyes. Y uno viene hasta que él muere, se levanta otro y luego así sucesivamente 8. Ahí va mencionando de algunos de ellos, de dónde eran o de quién eran hijos o de qué lugar eran o de qué territorio ellos venían. Y esto es lo que podemos destacar de estos versículos y alguna característica de quiénes eran ellos. Entonces, 8 reyes. Y aquí la mención específica también es que hubo un reinado mucho antes de que Israel tuviera rey. Los descendientes de Esaú, ellos tuvieron rey mucho tiempo antes de que haya rey en Israel. Entonces es algo bien interesante ahí poder notar. También los últimos versículos, versículo 40 al 43, esta parte del relato de esta división de la genealogía de Esaú termina con los jefes de Esaú, y esta parte final tiene un énfasis se encuentra en relación a la posesión de la tierra donde habitaban. Ahí dice el versículo 42. Tenaz, Temán, y estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Ahí el énfasis se centra en estos últimos versículos en lo que es la tierra de su posesión, el lugar donde ellos ocuparon, cada uno de los descendientes de Esaú. Entonces, es un versículo lleno de nombres. Es importante que podemos notar que Esaú fue tomando decisiones a nivel personal, social, que afectaron también a través de la política que él tuvo, de cómo se organizó. También él dejó un legado y una descendencia para su futuro. Déjame tomar un poquito. Generalmente no nos gusta pasar por divisiones así de nombres, porque quizás no encontramos mucho que aprender. Generalmente cuando vemos nombres, lo pasamos a la siguiente lectura, al siguiente relato. Pero hemos visto y podemos notar que en este capítulo él va tomando decisiones para su vida, para su familia y para su futuro. Yo creo que cuando tomamos decisiones, yo creo que estamos pensando en eso, en nuestras cosas, en nuestra vida. Pensamos en nosotros, en los que nos acompañan y para el futuro. Porque vamos pensando qué podemos dejar a los que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Me gusta cómo el autor, Elvis Carballosa, él concluye en el comentario de Génesis, cómo hace sus conclusiones. Así que estas no son mis ideas, son del señor o doctor Elvis Carballosa sobre el capítulo 36, y me gusta. Dice, Dios ama a su creación y tiene interés por cada individuo, y es por eso la relación de tantos nombres. ¿Por qué? Porque el linaje de Esaú pertenece a los que están fuera del pacto, pero como criaturas también preocupan a Dios, preocupan al corazón de Dios. Así que si ellos no fueron un pueblo escogido, pero aquí aparecen porque eran descendientes de los hijos de Abraham y de los hijos de Isaac. Y aquí aparece un registro
de sus nombres y sus descendientes. Y porque Dios ama a todos. Dios nos ama. Y aunque no seamos del pueblo escogido de Dios como lo ha sido el pueblo de Israel, ¿no? Y es por eso que a nosotros ha llegado la bendición de conocer a Jesús, un pueblo que éramos un pueblo gentil, no buscábamos a Dios ni sus pactos, pero un día la gracia de Dios llegó a nuestras vidas y pudimos conocer a Jesús. Otra de las cosas que dice Carballosa, él dice, la cuidadosa relación de los nombres de los miembros de la familia de Esaú hace recordar que Dios sí registra en libros nuestros nombres y obras. Un día esos libros serán abiertos y esto señala que habrá ciertamente un juicio. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Y otra de las cosas que comenta, Esaú muestra por sus decisiones su poco interés por las cosas espirituales y su incredulidad por casarse con mujeres eteas o cananitas. La degeneración que existía en la descendencia de Esaú, al final se convirtieron en grandes enemigos del pueblo de Dios. El alejamiento de Esaú de Jacob es lo que nos permite comprender la política del Oriente Próximo y del mundo hoy. Cómo hay guerra por los territorios y cómo no se quieren, cada uno tiene su razón y ha existido guerra tras guerra, guerra tras guerra y ahí ninguno quiere ceder, ¿no? Sus territorios. Entonces ahí vemos eso también que ha afectado también las relaciones de esos países. En Génesis 36 sobresale la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a Jacob, el patriarca obtuvo una medida de la posesión de la tierra que le había prometido, había sido prometida cuando Esaú finalmente dejó la tierra y se trasladó a Seir. Él no tuvo que pelear con su hermano. Él obtuvo la tierra porque él tomó la decisión de separarse. Así, un principio importante es ver la necesidad de la gracia de Dios. ¿Por qué? En realidad Jacob no era en sí mismo diferente que Esaú, porque ambos eran pecadores. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Romanos 9:13 que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vemos la necesidad de la gracia de Dios, porque ambos eran pecadores y sin que ellos hayan hecho algo, Dios ya había pensado en ellos desde antes de que ellos nacieran, desde antes de que llegaran al mundo, ¿no? Entonces, cómo Dios también le revela esto a Rebeca diciéndole que el hijo menor iba a ser mayor que el que nació primero, ¿no? Entonces vemos aquí lo que fue pasando en la vida de este hombre, ¿no? Esaú y su legado. Esto, en resumen, este capítulo nos enseña que cuando una persona muere, su legado sigue por las decisiones que él tomó y continúa a través de su descendencia. Por eso es importante y relevante esto de las decisiones, de saber tomar buenas decisiones. Y yo quiero hacer mención y un memorial a mi padre, que el mes pasado falleció, porque él en su vida tomó diferentes decisiones, pero algo que él tomó en su juventud fue abrazarse a Cristo, creer en Cristo. Otra decisión importante que él tomó fue casarse con una hija de Dios. Y así que este memorial que quiero hacer lo escribí unos minutos después que mi padre partió con el Señor. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque Dios honra a los que le honran. Y es importante que nosotros podamos aprender a tomar sabias decisiones.
Él era mi papá, eh, Arturo Ceballos. Y bueno, yo escribí el sábado 11 de enero del 2025, falleció mi padre Arturo Ceballos Cantún a la edad de 79 años y pasó a un mejor lugar con su amado Salvador. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, 15. Hay dolor y lágrimas por el momento de la separación pero nos gozamos al saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Alabamos a Dios y Padre nuestro que nos dio un Padre muy bueno, que amó a mi mamá, que cuidó de sus hijos y pasó su fe a la siguiente generación, que fuimos nosotros sus hijos. El Señor lo bendijo cumpliendo 55 años de matrimonio con mi mamá, doña Rosa Amelia Zapata Koch. Tuvo 7 hijos, 7 nietos y una nieta más y una bisnieta en camino. Una vida piadosa de ejemplo de servicio y pasión por estudiar las Escrituras y compartir el Evangelio. Y fue miembro de la iglesia Alfa y Omega, iglesia presbiteriana en la colonia Emiliano Zapata Norte, en Mérida, Yucatán. Y en este tiempo que pude estar ahí, que pude acompañarlo y también ahí él oró por mí, yo oré por él, pude verlo, pude despedirme de él y después también estar en el servicio que hicieron de su iglesia ahí en el lugar de velación, donde también me permitieron compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Y también Dios me permitió cumplir un deseo en mi corazón de cuando mi papá falleciera, poder estar ahí en ese lugar cuando falleciera. El Señor me permitió estar ahí con mi mamá, con mis hermanos, y estar en ese lugar, y tuve el privilegio también de predicar la palabra, predicar el Evangelio. Y algo también que se hizo notorio es ver mucha gente que llegó a saludarnos en esos momentos, en esos días, y ver hermanos y hermanas en la fe que mi padre les había enseñado la palabra o les había predicado el Evangelio. Y también hubo personas que nos dijeron: tu papá me adoptó como hijo, tu papá me adoptó como hija, ¿no? Y que saber que yo no solamente tenía 7 hermanos, sino ya tenía más familia, ¿no? Y algunos no solamente eran adoptados así, sino eran hijos en la fe. Él les había predicado el Evangelio y nos decía, ¿no? Tu papá nos enseñó esto, tu papá me compartió el Evangelio. Y yo quiero terminar así, que el legado pueda continuar a través de nosotros, sus hijos, y qué mejor como hacerlo que predicando el Evangelio. Así que yo sé que ahí no hay ninguno bienvenido, pero quizás la mejor decisión que puedas tomar en tu vida es conocer a Cristo y ser su hijo. Y si tú no tienes esa convicción de esa decisión tan importante para la vida que puede cambiar tu vida, hoy puede ser tu día. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, hoy puede serlo. Y quiero terminar de esa manera, ¿no? Entendiendo que somos pecadores. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Entendiendo que Dios nos ama y que mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros y que murió en la cruz, que derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. El castigo fue sobre él y la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, pero nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores y arrepentirnos y creer en Jesús, que Él puede salvarnos, darnos vida eterna. Y esa decisión es tan importante para tu vida que cambió la vida de mi papá
que ha cambiado nuestra vida, que puede cambiar tu vida. Así que si es hoy tu decisión de creer en Jesús, de depositar tu fe, no importa a qué edad tengas, no importa si has venido muchas veces a la iglesia, pero si no tienes esa convicción de que eres hijo de Dios, hoy puedes ser un hijo de Dios y recibir a Jesús como tu Salvador. Inclina